Hola chiquillos, ¿cómo están? Me estaba urgiendo. ¿Cómo les va? Hola, ¿me están escuchando, no? ¿Se escucha? Hola, Hola, profe, profe. ¿cómo Ah, está? ya, me estaban urgiendo. Ya, bien ustedes, me estaba urgiendo porque no podía entrar a Zoom. No sé qué le pasó, pero ya volvió. Bien, Ah, Javi. ya. No sé, aquí volví, llegué. Yo dije, esto no va a funcionar, pero afortunadamente aquí estamos. Ay, ¿qué les puedo comentar? Cosas muy importantes. Les mandé un datito hace un rato atrás, me lo mandó de hecho una exalumna, porque hay un intensivo al parecer por diciembre, según tuve, alcancé a cachurear algo la página que les mandé, y Sí, es una cuestión intensivo por diciembre, creo, si no entendí mal lo que vi. Entonces, sí, profesora. ¿sí? El fin de semana, el día sábado, hicieron una maratón. Ese mismo, la profesora que sale ahí con la condesa, ¿Mm? que es profesora de lenguaje, ¿Ya? junto con el profe Manu Mat, hicieron una maratón de la PTU. Mm, Y ahora van a hacer clase, pero va a ser otro profesor de matemáticas creo que desde el miércoles, la próxima semana, sí, hasta finales de diciembre. ay, qué buena. No tenía idea. Y va a ser Gracias. gratuito. Mira qué buena. Gracias, David, por el dato, porque me lo hizo llegar un exalumno y yo dije, bueno, se lo voy a compartir a los chiquillos porque no está de más que a lo mejor a alguno les sirva, además que el último mes todavía tienen Sí, tiempo. ¿no? Entonces, gracias, David, por complementar, porque la verdad es que me sirve el dato. Yo no sabía que ellos habían hecho una maratón, pero ya que Sí, David se los cuenta, chiquillos, con mayor razón, búsquenlo, porque, y creo que tiene cupos limitados, así que la inscripción empieza el miércoles, para que estén ahí atentos y puedan participar, pues la idea es que puedan participar de las sesiones y que les vaya bien. Así que eso, ese era el primer dato que les quería dar. El segundo dato, ¿están listos? ¿Hicieron el mini ensayo que les dejé de regalito? eh, Ya. sí, 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 Silencio absoluto y total. No sé si le hicieron o no. sí, sí. Digan algo, Sí, cualquier profe. cosa. Ah, ya, 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 menos mal. Entonces vamos a partir revisándolo al tiro para después darle tiempo a la clase en estricto rigor. Hoy día, chiquillos, vamos a ver expansión territorial y si es que alcanzamos, le daremos la vuelta a parlamentarismo. Si no, lo trataríamos ya el próximo lunes, o sea, perdón, el próximo martes ya para empezar a cerrar lo que es la parte de historia, porque ya nos quedaría prácticamente solo siglo XX. Entonces, Ya. ya estamos, digamos, en las últimas, nosotros en estricto rigor. Entonces, denme un segundo, voy a abrir al tiro la carpeta del mini ensayo, porque abrí todos menos el mini ensayo. No sé por qué diablos no lo abrí, pero vamos a abrirlo al tiro. En un momento. Aquí está. Ya, los que lo hicieron lo encontraron muy difícil con relación a lo que habíamos visto. ¿Se complicaron al momento de resolver la alternativa? ¿O en general lo encontraron relativamente abordable? Yo lo encontré bueno, profe. Igual me quedé con dudas, pero bueno, sí. Ya, por lo menos es bueno saberlo. Entonces vamos al tiro aquí lo abrí. Ya. Habían algunas preguntas que repetimos con relación a lo que estaba en el PPT, pero también, digamos, hay otras que eran nuevas. Ahora, sí, yo no voy a mentirles, no es, esas preguntas no las hice yo, pero sí son del DEMRE porque, para que entiendan más o menos el tipo de pregunta a la que se van a enfrentar. Así que vamos revisando al tiro. Entonces, uno, ¿cierto? Diego Portales, como ministro de Estado, los presidentes Ovalles y Prieto, contó con amplios poderes, llegando a ser prácticamente el verdadero gobernante. Durante el desempeño de sus cargos ministeriales, se propuso en lo inmediato, evidentemente, fortalecer, ¿cierto?, la autoridad del gobierno. ¿Por qué razón? Porque evidentemente Portales era de una línea conservadora y él, además, tienen que recordar, ¿cierto?, que fue el gran inspirador de la Constitución de 1833. Por lo tanto, él estableció un gobierno de mano dura con amplios poderes del presidente. Así que la correcta es A. 2.
Durante los inicios de la República, los grupos políticos en Chile se enfrentaron con el fin de establecer una forma de gobierno que respondiera a sus ideas políticas. Esta situación llevó al país a la Guerra Civil de 1829, donde se impusieron las fuerzas políticas, evidentemente, conservadoras. Acuérdense que esa fue la Guerra Civil y ahí perdieron los liberales. Por lo tanto, la correcta, ¿cierto?, en esa es la letra B. Recordar que hay una que tendrían que descartar inmediatamente, que es la A, porque eso va bien un proceso de la independencia de Chile, por lo tanto, no nos sirve para efectos de la pregunta. ¿Ya? Vamos a la 3. Inmediatamente después de la independencia en Chile, hubo cambios políticos importantes, mientras que en otras áreas se produjeron transformaciones de diversa profundidad. En el ámbito económico, específicamente respecto a la agricultura, se puede afirmar que los cambios fueron menores. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, y eso es algo que habíamos visto nosotros en la parte de historia, lo cierto es que la agricultura en Chile no se modernizó hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué razón? Básicamente por la falta de interés de muchos de los dueños de las tierras en lograr sacarle más rendimiento. ¿Ya? Va a ser recién el ciclo del trigo, es decir, hacia 1850, 1860, donde se va a instalar la necesidad de tratar de sacarle más provecho al rendimiento agrícola. Por lo tanto, por esa razón, la correcta es la letra A. Vamos a la 4. La 4 es bastante parecida a la 1, solo que aquí no pregunta por Diego Portales, pregunta por los conservadores. Pero en la práctica, si ustedes se dan cuenta, los conservadores y Portales tenían la misma idea. ¿Cuál era? Fortalecer la autoridad del gobernante. Por lo tanto, la correcta en la 4 es la letra B. Y vamos a ir a la 5 para cerrar esta primera tanda de preguntas. Tras la independencia, Chile fue escenario de cambios y continuidades en los distintos ámbitos del quehacer nacional. En este sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones establece un cambio entre el periodo colonial y el post-independencia? Evidentemente la correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque nos está preguntando, ¿cierto?, qué es lo que cambia. Los ingleses antes de 1810 no estaban en ninguna parte de la economía nacional, salvo algunos piratas, que tuvieron por ahí un negocio de contrabando con autoridades españolas, pero no eran una presencia importante, por decirlo así, en la economía. Por lo tanto, no podemos tenerlos ahí. ¿Cómo van, chiquillos, con las primeras 5 preguntas? ¿Cómo les fue a los que le hicieron? Bien. ¿Bien? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda de estas 5 primeras preguntas? ¿No? Ya. Entonces, 6. La doctrina Monroe es considerada una de las políticas norteamericanas que define las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica. La frase señalada por el presidente estadounidense James Monroe, América para los americanos, viene a resumir dicha política de Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX. Entre los objetivos centrales que perseguía esta doctrina cabe destacar el siguiente. Evidentemente, la expresión América para los americanos, nosotros la conversamos y dijimos que era en estricto rigor para evitar la intervención de Europa dentro de la región, digamos, latinoamericana. Es decir, Estados Unidos se autoentrega un rol de protector de los intereses latinoamericanos. Por lo tanto, de esa perspectiva, la correcta es la D, porque no estaba protegiendo ni los temas indígenas, ni, digamos, la política interna, sino que más bien para asegurar, ¿cierto?, su presencia hegemónica dentro de la región. Por esa razón, la correcta es D. 7. Durante el periodo conocido como Organización de la República, en Chile se aprecian cambios en diversos ámbitos. Sin embargo, también se observa la persistencia de variados elementos de continuidad histórica que se venían desarrollando desde el periodo colonial. Ahí hace una pregunta a la inversa, ¿qué es lo que se mantiene? Desde esa perspectiva, la correcta es la B. ¿Por qué? Porque los inquilinos siguieron, de hecho, hasta entrado el siglo XX, hasta lo que fue la reforma agraria. Y eso creo que ya se los había repetido varias veces. Por lo tanto, ahí la correcta es la B. 8. Durante la organización de la República, Chile experimentó diversos cambios que rompieron con el periodo colonial. Sin embargo, presentó continuidades respecto al periodo anterior. Es decir, está hablando del periodo de la colonia.
Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una de estas continuidades? Ahí estamos claros que la correcta es la B. ¿Por qué? Porque Chile siguió siendo una sociedad católica y al principio por lo menos era bastante marcado hasta la legislación el carácter católico de nuestra sociedad. Acuérdense que se impedía hacer culto a las personas que no fuesen católicas. Por lo tanto, la correcta ahí es la B. 9. Bueno, hay un texto ahí de Portales que me voy a omitir la lectura, pero vamos a ver la pregunta. El texto anterior evidencia la postura favorable de Portales hacia la organización de una república en Chile. Con relación a esto, ¿cuál debía ser una de las principales características de la república según la visión de este político, es decir, de Portales? Evidentemente, Portales es autoritario, y eso lo vimos incluso en la Constitución de 1833. Ahora, ¿por qué a lo mejor la segunda parte de la afirmación de la B a ustedes les complica? ¿Por qué dice organizada en base a la idea ilustrada? Sin embargo, hay que recordar que la división de los poderes, la existencia de un presidente y la Constitución son ideas de carácter de la Ilustración. Por lo tanto, por esa razón la correcta es la letra B. Luego, vamos a la 10, segunda tanda ya de preguntas revisadas. El surgimiento del movimiento intelectual de 1842 se explica como consecuencia de variadas situaciones, entre las cuales se pueden citar. 1. El gran desarrollo alcanzado por la educación media, no, porque esa no es una causa, es una consecuencia. Y la pregunta alude, ¿cierto?, a la causa de esta situación. 2. La influencia de corriente de pensamiento liberal, obvio, porque venían con intelectuales extranjeros que tenían esas ideas. Por lo tanto, ahí validamos inmediatamente la alternativa 3, como es el caso, por ejemplo, de Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. Por eso la correcta en la 10 es la letra E. ¿Cómo van hasta ahí los que hicieron las preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper. ¿Súper Tengo bien? poquitas malas. Ya, ¿como cuántas más o menos tiene? ¿Cómo para saber? Es que llegué hace poquito, pero caché que tengo una mala. Pero muy bien, pues. O sea, de 10 preguntas tuvo 90% de efectividad, por decirlo así. Muy bien, la felicito. Bien, bien. La idea, chiquillos, es que en un ejercicio como este, entendiendo que ustedes generalmente no estudian antes de hacerlo, sino que llegan y quedan con la materia que revisaron, deberían, como para calificarlo de que andan relativamente bien, deberían tener al menos la mitad buena. ¿Ya? Es decir, como mucho 5 malas. Si tienen más de 5 de estas primeras 10, porque tienen que efectivamente revisar el tema para aclarar las dudas que todavía les puedan quedar. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las otras preguntas para poder ir avanzando. Entonces, 11. La primera etapa del periodo republicano chileno, a partir de 1830, mostró rupturas y continuidades respecto de su pasado colonial. En el plano económico, presentó continuidades tales como la estructura de la propiedad de la tierra, las técnicas agrícolas y el tipo de producción destinada al mercado exportador. Además, el trabajo agrícola en las haciendas siguió dependiendo de, evidentemente, inquilinos. No se olviden, chiquillos, bajo ninguna perspectiva, los inquilinos desaparecieron en el siglo XIX. Siguieron, de hecho, como continuidad hasta la reforma agraria de 1960. Ya eso como dato importante para que recuerden. 12. En la década de 1840, en Chile se produjo un importante desarrollo educacional que se manifestó junto a un significativo movimiento cultural. Ahí está haciendo alusión a la generación de 1842. Ambos fenómenos se relacionaron con 1. La creación de instituciones educacionales especializadas, obvio. Ahí tenemos ¿cuál ejemplo? A ver si se Universidad acuerdan. de Chile. La Universidad de Chile, muy bien. Muy bien, David. 2. El establecimiento legal de la obligatoriedad de la educación primaria. Eso recién se vino a crear, chiquillos, hasta la primera ley que salió en esa materia fue de 1860. Por lo tanto, no es de esa época. Y 3. La contratación de intelectuales y profesionales extranjeros por parte del Estado, obvio. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta en esa es C. 13. La economía chilena del siglo XIX, ahí les puse algo más de economía para que no fuera solo política y sociedad, se caracterizó esencialmente por centrarse en la producción de recursos primarios y por, evidentemente, aumento de las exportaciones.
Hay que recordar que el modelo económico del siglo XIX nuestro es el modelo primario exportador. Por lo tanto, tiene la base, ¿cierto?, en lo que vende hacia afuera, o crecimiento económico hacia afuera también, como ustedes quieren decirlo. Por lo tanto, la correcta ahí es E. Por lo tanto, ahí ya tenemos 13 preguntas revisadas y aproveché de contestar un mensaje en el chat para seguir avanzando. Ya, 14. El fragmento anterior, ¿cierto?, nos vamos a ahorrar la lectura, relata una situación particular relativa a la época del auge de exportaciones de trigo chileno a California y Australia, a mediados del siglo XIX. Al respecto, se puede inferir que este auge económico se caracterizó, entre otros aspectos, por 1. La existencia de frecuentes riesgos para los exportadores nacionales, sí, porque del hecho de que sobrevivan mediante exportaciones, ellos dependen de qué? De que no haya conflicto en el otro país, de que no haya conflictos en el mismo país, ¿cierto? Y de que no vaya a haber una crisis económica de carácter mundial. Por lo tanto, la 1 es correcta. 2. El enriquecimiento de la mayor parte de la población chilena no está haciendo alusión al texto, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco era una característica de esa época. ¿Ya? La riqueza estaba concentrada en muy pocas manos en ese periodo. Ahora, vamos a la 3. La vulnerabilidad de los productores trigueros a la pérdida de su capital, sí, y lo deja de manifiesto. De hecho, en las primeras 1, 2, 3, 4, 5 líneas, cuando dice lo siguiente: explicarte la ruina de mi padre sería referirte a una historia que se repite todos los días en el comercio. Ahí está diciendo que son vulnerables. Buques perdidos con grandes cargamentos, trigo malbaratado en California, esa mina de pocos y ruina de tantos. Por lo tanto, también ahí está haciendo alusión de que la gente tiene muchas posibilidades de arruinarse, y además que mucha gente se arruinó. Por lo tanto, la correcta ahí es la letra D. Y vamos a la 15, ¿cierto? Que ya estamos en las últimas. Ahí, que le puse 19 preguntas, ahí sí. Desde el punto de vista sociopolítico, la llamada República Conservadora, instaurada poco después del proceso de independencia en Chile, se caracterizó por establecer evidentemente un sistema electoral censitario. ¿Por qué? Porque como sabemos, en ese periodo votaban bastante pocas personas. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta, ¿cierto? Ahí es la letra D. ¿Por qué además? Porque los que votaban eran los más ricos, los que tenían bienes raíces. 16. Está hablando, ¿cierto?, un texto de Salvador Sanfuentes de la generación del 42, y la pregunta hace alusión, ¿cierto?, al texto, solamente un enganche, por decirlo así, pero la pregunta apunta a las características de la generación del 42. A partir del texto citado y las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales motivaciones intelectuales se encuentran: 1. La difusión de una educación liberal. Sí, porque de hecho lo menciona en la parte final del párrafo, cuando dice: es en suma preciso ser consecuentes y hacernos independientes con la espada y con la pluma. Libertad de expresión, característica y uno de los puntos de lanza del movimiento liberal. 2. El desarrollo de la literatura nacional. Sí, porque de nuevo lo está diciendo, de hecho, en la última parte del texto: ser independientes. Y 3. La valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. Al contrario, está haciendo alusión de que en la práctica fue lo mejor que le pudo pasar a Chile el ser libres. Por lo tanto, la correcta, la 16, es la letra D. 17. La Universidad de Chile fue fundada en 1842, constituyendo una de las principales instituciones educacionales republicanas. ¿Cuál fue la importancia de este centro de estudios para el país en el siglo XIX? 1. Se estableció como un centro de difusión literaria y científica. 2. Se estableció como un centro, en torno a ella se vincularon los principales grupos de intelectuales, que también es correcta, la primera también, además que fue la primera universidad. Y 3. Introdujo innovaciones científicas y culturales al país. En efecto, eso de hecho lo hizo con la llegada de intelectuales que hicieron clases en su aula. Por lo tanto, la correcta ahí es la letra E. 18. Durante la década de 1850 en Chile, y especialmente durante el predominio de la llamada fusión liberal conservadora, los jóvenes vinculados al monbarismo, al radicalismo y al liberalismo independiente fundaron clubes de reforma para promover transformaciones políticas a lo largo del país. Yo les mencionaba especialmente la Sociedad de la Igualdad. ¿Cuál fue uno de los objetivos de estas asociaciones?
evidentemente, además de difundir el pensamiento liberal, ¿cierto?, buscaban generar esas transformaciones en la legislación. Por lo tanto, la correcta ahí es la letra A. ¿Cuál tienen que descartar al tiro de esta pregunta? La letra D, porque la cuestión social todavía no es característica de este periodo, ¿ya? Y vamos con la última, que hace alusión, ¿cierto?, a la expedición de Claudio Gay. El texto precedente corresponde al contrato firmado entre el gobierno de Chile y el naturalista francés Claudio Gay en 1830. Al respecto, ¿qué necesidades del Estado chileno buscaba cubrir esta iniciativa? 1. Disponer de informes de carácter científico sobre la realidad del país. Obvio. Se tenía que saber qué tipo de plantas había, en qué clima se desarrollaban, ¿cierto? Y eso es un dato de carácter científico. 2. Establecer un límite definitivo del territorio con los países vecinos. En parte sí, porque, chiquillos, los límites existían en el siglo XIX, pero estaban bastante difusos. Por lo tanto, muchas de estas personas de los estados utilizaron a estos científicos para poder ver hasta dónde podía llegar el asentamiento, digamos, de nuestro país. Y 3, explorar las potencialidades productivas del país. Obvio. Se tenía que saber qué recursos naturales tenía Chile para poder explotarlos, que fue lo que pasó también, por ejemplo, con el tema de la Araucanía. Por lo tanto, la correcta ahí es la letra E. Chiquillos, ¿cómo les fue en términos generales? ¿Cuántas malas en Bien. promedio tuvieron? Bien. Ya. ¿Más de 10 buenas, al menos? Solo para saber. Por mi parte, sí. Solo tenía unas cuantas que tenía como unas dudas. Por ejemplo, ¿Ya? lo del... ¿Cómo era lo del Diego Portales con la ilustración? Que me confundí un poco. Pero no, de ahí súper... Ya, genial. Acuérdense que todas las ideas que se implantaron en el Chile desde Organización de la República vienen de la Ilustración y que fueron, de hecho, en cierta forma, peticiones que ya habían adelantado un poquito a los criollos en el proceso de independencia. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente es herencia del pensamiento ilustrado. Solo que nosotros, ya entrado el siglo XIX, y que a lo mejor te confundiste, lo hablábamos como en la base del liberalismo. Pero no hay que olvidar que el liberalismo también tiene, digamos, herencia del movimiento ilustrado del siglo XVIII. Así que por ahí está la línea histórica para que no se pierda. Bien, ¿dudas sobre esta materia, chiquillos, que vimos hace poquito tiempo? Lo que me quieran preguntar de esta materia, no hay problema. ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, vamos a entrar con el tema que nos convoca hoy día, que es el tema de la expansión territorial. Cómo el Estado de Chile, ¿cierto?, configura los territorios y cómo esos territorios, ¿cierto?, generaron un montón de implicancias históricas que nosotros todavía tenemos que aguantar. Sin ir más allá, ¿cierto?, es lo que ocurre, por ejemplo, con la causa de los mapuches en el sur de Chile. Ustedes saben que eso está lejos de resolverse. ¿De dónde viene el problema? Específicamente de este periodo, ¿ya? Y por lo tanto, con eso, chiquillos, vamos a estar en condiciones de cerrar ya lo que es el siglo XIX chileno. Para entrar desde ya la próxima semana, como decía, y como creo probable, con el siglo XX nacional, con el periodo evidentemente del parlamentarismo. Entonces vamos a partir al tiro. Un momento. Ya. Vamos a partir con esta que les voy a poner, un video, para que lo puedan revisar, ¿cierto? Que es una pequeña capsulita de las postales bicentenarios. Eso si esta cosa abre luego, si no, vamos a partir con el PPT propiamente tal. Entonces, tengo un momento. Se puso catete. Ya, aquí está. Entonces, chiquillos, por mientras les voy adelantando. Vamos a ver lo que es la colonización, los conflictos territoriales, y luego de eso vamos a estar en condiciones ya de abordar, ¿cierto? La primera parte vamos a ver lo que es colonización y todo lo demás, y luego vamos a ir a los conflictos territoriales propiamente tal. Entonces, esta cosa no me quiso abrir, así que vamos a esperarla. A ver si en el recreo se las puedo mostrar. Ya. Profesora, ¿Sí? le quiero hacer una consulta. Pregúntame ¿Qué nomás. pasa
¿Qué pasa? Pero un poco relacionado con el tema de la PTU, ¿qué pasaría, qué va a pasar con la gente que estén en regiones que se llegara a declarar cuarentena de nuevo? ¿Se ha conversado algo que va a pasar van a tener que darla después y todo? Mira, yo he estado bien atenta, pero no han mencionado nada. Y de hecho, las declaraciones del ministro son para alarma pública, lo dijo hoy día. No sé si lo escucharon, que dijo que en 3 semanas iba a haber un rebrote y venía un rebrote grande. Es decir, estamos Sí. hablando de que lo que él mencionó eran 9.000 casos diarios, cosa que en Chile no se ha visto. Ni en el peor momento se vio algo así. Ahora, ¿qué es lo que creo yo, David? Y qué fue lo que dijo la tipa del DEMRE también. Los chicos que eran COVID, chiquillos, o contactos estrechos de COVID, eso es importante que lo sepan, van a tener que dar las pruebas en otro momento. Eso fue lo que se estableció para los chicos que son casos estrechos o son COVID. ¿Ya? ¿Cuándo? No tengo idea. Pero sí dijo que lo iban a dar en otra fecha. Y yo creo, y aquí a lo mejor, chiquillos, puede estar la ventaja de ustedes, no lo voy a asegurar porque no me consta, pero si hay un rebrote grande, muy grande, capaz que la PSU se corra. En ese caso, sí, porque no pueden arriesgarlos ustedes a dar la prueba. Así no. Yo Entonces, le ¿mm? hacía la pregunta, Rosada, porque sucede que acá, usted sabe que yo vivo en La Serena, y aquí Sí. había un fuerte rebrote esta última semana, entonces comentario de que se escucha de que posiblemente vamos a volver a, a estar en cuarentena un tiempo más, y Así un es. tiempo más, que equivale a 2 semanas más. Yo creo que como van las cosas, no me extrañaría, fíjate, David, que corriera la prueba. ¿Ya? No me extrañaría. ¿Por qué? Porque ya para que París haya dicho lo que dijo hoy día, perdón, chiquillos, que me esté saliendo un poco el tema, pero es importante que ustedes lo sepan, para que París haya dicho eso hoy día es porque ya está, digamos, instalada la idea de que viene un rebrote fuerte. A pesar de que en todo caso, chiquillos, eso se sabía desde octubre, ¿ah? Porque se estaba viendo la curva europea para ver cómo iba a entrar con el nuestro, ¿ya? Sí, pues Por lo nosotros que- todavía no Profe, hemos llegado a esa fase. Así es. Dime, pregúntame nomás. no, es que ¿en qué se basan para decir que va a haber un rebrote? ¿Qué es lo que lo ocasionó? Por la cantidad de contagiados. Supongamos si de repente la semana pasada habían 15 y esta semana te llegan 55 o 60, es que ha aumentado la cantidad de Así gente es. contagiada. Y va Mira, Sí, pues, relacionado con... pero ay, perdón, ¿qué dale. pasó? O sea, como, ¿qué fue lo que pasó que de repente empezaron a aumentar los Mira, casos? aquí hay varios criterios. Yo no soy para nada especialista en este tipo de cosas, pero según lo que he leído, ¿qué es lo que ponen? El tamaño de la comuna, ¿ya? Y también, porque, y eso lo puedo dar fe, chiquillos, porque a mí, yo me tengo que hacer el examen PCR esta semana. em, no porque sienta síntomas por si acaso, para que no se asusten. Me lo tengo que hacer por otra razón. El hecho es que evalúan las zonas donde se están produciendo, porque a veces los fenómenos del brote es en una zona geográfica, por ejemplo, no sé, yo vivo en la comuna de Santiago Centro y a lo mejor, por ejemplo, varios casos que viven cerca del barrio Meix están habiendo y son todos en el mismo lugar, entonces se establece que el brote es ahí. Pero la zona geográfica donde ocurren, cuántos casos ocurren, y obviamente esto es una cuestión matemática, es decir, como bien decía el David, si hasta la semana, por ejemplo, hace 2 semanas habían 15 casos y de repente empiezan a subir a 30, a 45, a 60, es porque hay un rebrote. Ahora, ¿por qué ocurre? Yo lo atribuyo a lo que pasó un poco en Europa. Llegó el verano, la gente se relajó con las mascarillas, porque la verdad es que es bastante, y todos los que han andado afuera estos días, sobre todo los que han tenido mucho calor, no hay nada más desagradable que andar con la mascarilla porque te pica la cara, te suda, andas como ahogado. Entonces, hay un relajo con las mascarillas, están habiendo fiestas, por ejemplo. La gente, como ha estado mucho tiempo encerrada, se vuelve loca y sale para todos lados. Entonces, hay conductas que se están poniendo en riesgo. Entonces, es una, el relajo de la gente, y dos, que aquí yo no me quiero evidentemente meter, chiquillo, en lo que ustedes opinen, pero evidentemente el gobierno también ha dejado de fiscalizar, ¿ya? O sea, no, en invierno, si es que fiscalizaban, ahora prácticamente lo fiscalizan. Y se lo están dejando, digamos, a paz ciudadana o a la policía de las comunas. Entonces, hay una sensación de relajo generalizado. Y además, como en la tele no hablan todos los días del coronavirus, peor, po. Entonces, hay un cúmulo de factores ahí. Ahora, yo no lo llamaría ilusionarse, no es que le quiera romper el corazón,
Pero sí les diría a que estén atentos. A que estén atentos cómo van las cifras de coronavirus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si llega a haber un rebrote grande, chiquillos, no me cabe ninguna duda de que van a correr la prueba. Es más, ya me atrevería a adelantarles, chiquillos, que el toque de queda no se va a levantar. Mm. Es lo Porque más acá, probable. profesora, ¿Mm? acá en Dime. esta región, acá en La Serena, donde yo vivo, ¿Mm? el tema fue porque empezó a llegar mucha gente de otras partes, porque acá hay mucha segunda vivienda. Entonces mucha gente se Santiaguinos.com. está trasladando, pero ya pensando en quedarse acá, porque ¿sabes? Viendo de que va a haber un rebrote, se ha empezado a trasladar para acá. O Así sea, te es. ha dicho Santiago. Y eso es lo que ha Santiaguinos. generado el aumento. Y de hecho, lo más probable es que cierren, tengan que volver a cerrar las fronteras. Y eso no, probablemente va a pasar. ¿Cuándo? No sé. Pero como están las cosas, em, em, como están las cosas, digamos, puede que no dejen entrar más personas, porque además en Europa hay un rebrote grande, entonces puede pasar también eso. Pero sí, chiquillos, yo lo llamo al, no a ilusionarse en demasía, porque en realidad con el gobierno a veces no se sabe, pero sí a estar atentos, porque si empiezan a entrar muchas comunas en cuarentena, puede que sí corran la fecha de la prueba. ¿Para cuándo? No tengo idea. Depende cuánto dure la pandemia y cuánto dure el brote. ¿Ya? Entonces, hay que estar, en diciembre hay que estar atento y sobre todo, chiquillos, yo sé que hace calor, pero extremar cuidado. Es lo más importante. Así que, ojo ahí. Si van, por Hay que ejemplo, retorno al colegio, a cuidarse, no compartan líquido, no compartan, no se saquen la mascarilla. Yo sé que están con fotos de licenciatura y todo lo demás, pero traten de no sacársela. Porque ustedes no saben si el chico al lado, la chica al lado tiene coronavirus. Así que, ojo, que puede ser asintomático, que es una de las desgracias que tiene esta enfermedad. Dale nomás, David, para yo poder entrar. Dale nomás. ¿Mm? Si va a decir algo, ¿no? No, profesora, lo único que le decía que se quiere estudiando y aprovechar el tiempo nomás. Aprovechenlo, puede que sea hasta una ventaja para ustedes que la corran. Así que, ojo ahí, aprovechen el tiempo y atentis a todo lo que pase. Bien, Porque con el calor es ¿Mm? mejor estudiar de noche. Con el calor es mejor estudiar de noche. Es que hay gente que de hecho estudia mucho de noche, ¿ah? Cada cual tiene su gusto, pero pasa. Bien, niños, vamos a entrar con la materia que hoy nos convoca. ¿Cómo se ha configurado el espacio nacional? ¿Cuáles son los conflictos que tenemos con nuestros vecinos? Y un montón de otras situaciones. Por lo tanto, chiquillos, lo que me interesa es que ustedes ya empecemos, ¿cierto?, a ver cómo el Chile actual llegó a ser el Chile actual. ¿Ya? Ahora, ¿fueron procesos que estuvieron vinculados a guerras? Sí, también hubo expediciones pacíficas, no todo fue violencia, pero de todas maneras, no quiere decir que el Estado chileno haya hecho bien las cosas porque tiene, por ejemplo, un montón de problemas con los pueblos originarios. Y eso, chiquillos, deviene precisamente de este periodo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la historia de la conformación de territorio, yo tengo que entender, chiquillos, que cuando hablo de la organización de un territorio, hago mención a tres elementos que son súper característicos. Uno, nosotros lo vimos en la parte de formación ciudadana, que es el concepto de nación. Entendiendo, ¿cierto?, la nación como un grupo de personas que está unida por lazos sanguíneos, Culturales. geográficos, exacto, y culturales, ¿ya? En un tiempo y en un espacio determinado. Es decir, por ejemplo, chiquillos, en un espacio geográfico, ¿puede haber más de una nación? Sí, perfectamente. Ya, yo puedo tener más de una nación. Ahí, escribí mal determinado. Así como también, y ojo con el detalle, puedo no tenerla. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del Vaticano. ¿El Vaticano es un Estado? Sí, pero la gente que habita el Vaticano no es nacida ni criada ahí. Por lo tanto, son un Estado, pero no tienen nacionales. ¿Ya? Eso es un punto bastante importante. Pero también la nación se va armando, chiquillo, o el territorio se arma en merced del nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una exacerbación, por decirlo así, de los aspectos locales de un territorio, con
desmedro de otros lugares. Es decir, por ejemplo, el nacionalismo es decir, me gusta más la comida chilena que la peruana. ¿Por qué? Porque ahí estoy resaltando un ejemplo, ¿cierto?, que es local versus lo extranjero. Ahora, y esto es un detalle importante, ¿necesariamente el nacionalismo es discriminación? No. Pero sí, el excesivo nacionalismo, chiquillos, puede derivar en otra cosa, que es la xenofobia. O el El rechazo, ¿cierto? ultranacionalismo, El ultranacionalismo va con eso, tienes razón, David. Toda la razón. Por ejemplo, ¿quiénes podríamos tomar nosotros y vean cómo ahí se va asociando la historia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los nazis? Los nazis, por ejemplo, son ultranacionalistas. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que finalmente ellos, ¿cierto?, terminaron rechazando a todos los extranjeros. Con este exceso, ¿cierto?, de cariño y pretensión de lo local, finalmente terminaron desarrollando conductas de odio y xenofobia, digamos, a otros espacios del territorio. Por lo tanto, chiquillos, para que no se confundan, no son lo mismo. ¿Ya? No son lo mismo. Pero el exceso de nacionalismo sí puede llevar a estas conductas que rayan, evidentemente, en el odio. Ahora, también está la identidad. ¿Qué es la identidad? Todas las características, ¿cierto? Características internas y externas de las personas. Por lo tanto, ¿entra el territorio en juego? Sí. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tiene amigos venezolanos o conocen gente ¿sí? venezolana. Ya. ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, ellos con los terremotos? Salen corriendo. De hecho, un argentino, un venezolano, un brasileño, chiquillo, sale pero arrancando con un terremoto. ¿Por qué? Porque ellos no viven en espacios sísmicos, por lo tanto, no tienen el grado de convivencia que sí tenemos nosotros con ese tipo de desastres. Para nosotros, por ejemplo, un temblor de 3, 4 grados, nosotros no nos hace ni cosquilla. Pero a esas personas que no están acostumbradas, sí. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la identidad? Porque evidentemente las características del espacio también influyen en cómo yo me comporto frente a algunas cosas. Por lo tanto, los chilenos, por ejemplo, tenemos esa característica. Estamos acostumbrados a vivir en medio de sismos que son frecuentes. ¿Ya? Más grave o menos grave, pero son frecuentes. Por lo tanto, eso configura parte de nuestro ser, que a lo que alude, por ejemplo, el concepto de identidad. Ahora, por lo tanto, Chile es una nación bastante variada, ¿cierto? Y nosotros somos mezcla. Ahora, en el mundo, y aquí nos vamos a devolver a historia antes de entrar a Chile, hay que recordar que no hemos sido los únicos que han configurado su territorio en el siglo XIX. Hay que recordar estos dos países, Italia y Alemania. Ahora, ¿por qué los recordamos? Porque esos también son experiencias recientes, ¿ya? De que los territorios se pueden configurar en virtud de estos tres elementos. ¿Qué tienen en común, por lo tanto, Italia y Alemania? Primero, que había una idea de nación, es decir, de que más allá de que existían ciertos reinos, como por ejemplo en el caso de Italia, se sentían todos como parte de este territorio italiano. Por lo tanto, hay un deseo de nación. Segundo, la admiración por lo local, que llevó, ¿cierto?, a Víctor Manuel, en el caso de Italia, ¿cierto?, que era el rey del Piamonte, que era el reino más grande de esa época de Italia, a decir, bueno, todos deberíamos estar juntos como territorio. En el caso de Alemania, hay que recordar que Alemania, chiquillos, emerge a partir de Prusia, ¿ya? Donde estaba, de hecho, especialmente Otto von Bismarck, que fue el gran artífice de todo esto. Y luego viene este deseo de identidad, es decir, unir, ¿cierto? Y compartir con otras personas del mismo espacio geográfico sin tener limitaciones. Por lo tanto, eso llevó a estos dos países, entre 1850 y 1870 aproximadamente, a terminar siendo territorios independientes y unificados. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las experiencias más recientes, digamos, del siglo XIX. Obviamente del XX nosotros podríamos hablar del tema de los Balcanes, lo que fue Yugoslavia, por ejemplo, y otro tipo de ejemplos. Pero en la época de que nosotros estamos tratando, son la referencia obligada que nosotros debiéramos tener. ¿Ya? Ahora, en el caso de Chile,
nosotros tenemos, chiquillos, una referencia. ¿Cuál? La que dejaron los españoles antes de que se fueran. ¿Cuál es esa referencia, chiquillos? El mítico Uti Possidetis. Ustedes dirán, ¿y qué diablo es el Uti Possidetis? El Uti Possidetis, chiquillos, es una fórmula en latín que en la práctica dice algo así como, igual las versiones difieren un poco, pero lo que tienes lo conservarás. ¿Ya? Mm. Ese Uti Possidetis quedó en 1810 y establece lo siguiente para Chile. Chile se extendía desde el despoblado de Atacama hasta el Polo Sur. Hasta el Polo Era, Sur. ¿Sí? Dime, David. era entonces ¿cómo se llama? Los márgenes o las fronteras marcadas por el Imperio Español, ya Así sea lo es. que era el Virreinato de la Plata, la Capitanía General de Chile, el Virreinato del Perú. Así es. ¿Por qué? Porque los españoles, ¿por qué dejaron estos Uti Possidetis? Y de hecho tiene toda la razón a lo que tú dices, David. Porque efectivamente ellos, sin saber lo que iba a pasar después, organizaron los países como provincias, ¿ya? Entonces, esos documentos que eran los Uti Possidetis, evidentemente marcaban en qué espacio geográfico estaban las provincias. Por lo tanto, son una referencia obligada al momento de los países cuando fueron independientes de poder programar sus territorios. ¿Por qué Chile está solito? Porque Chile era un lugar especial y siempre lo fue para los españoles, porque si bien era una provincia súper alejada, lo cierto es que nosotros teníamos características particulares. La más importante, por ejemplo, fue el conflicto con los mapuches, ¿ya? Y por lo tanto se hablaba del reino de Chile, para ser más clara. Ahora, ¿qué pasaba además con nuestro país? El Uti Possidetis señalaba que Chile no solamente iba del despoblado de Atacama, entiéndase desierto de Atacama, hasta el Polo Sur, es decir, el extremo sur de Chile por naturalidad siempre fue nuestro. El detalle era el otro, chiquillo, que Chile, según el Uti Possidetis, estaba en ambas costas. Es decir, toda la parte de lo que era actualmente y lo que es, perdón, el sur de Argentina, era parte nuestra. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un punto importante. Es decir, si Chile no hubiese tenido conflictos como el que tuvo, digamos, en el siglo XIX, probablemente lo que sería la Patagonia Argentina no se llamaría así, sino que sería parte nuestra. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera referencia a lo que era Chile. Ahora, evidentemente, chiquillos, para poder configurar el territorio nacional, Chile tuvo acciones de diverso tipo, ¿ya? Por lo tanto, las tuvo mediante conflictos de guerra o digamos, conflictos bélicos, pero también lo hizo mediante negociación, mediante acuerdos. A eso se le llama, por lo tanto, estrategias, ¿ya? Por lo tanto, vamos a caracterizarlo como los mecanismos que le permitieron a Chile configurar el territorio. Por lo tanto, dentro de las estrategias bélicas o de guerra, tenemos, ¿cierto? Nosotros ahí la guerra del Pacífico, o guerra, mal llamada de hecho guerra del Pacífico, debería llamarse guerra del Salitre. Y por otro lado, también tenemos la pacificación de la Araucanía, también mal llamada pacificación. Ya, yo se los coloco a ustedes como pacificación, pero lo cierto es que últimamente se usa, chiquillos, el concepto de incorporación de la Araucanía. Pero fueron dos conflictos de carácter absolutamente bélicos. ¿Ya? Además, bueno, la Araucanía también tiene esta duplicidad de que en una primera parte fue diplomática. ¿Por qué razón? Por la colonización europea. ¿Ya? Ahora, en la parte diplomática o de acuerdos, yo debiera recordar, ¿cierto? O ustedes deberán recordar dos cosas muy importantes. Primero, la anexión, ¿cierto? La incorporación de la isla de Pascua a Chile, que fue la obra del gran Policarpo Toro. Y también habría que recordar, ¿cierto?, la siempre oportuna petición de Argentina por la Patagonia. ¿Por qué digo oportuna? Porque Chile, cuando ocurre este suceso, ¿cierto?, estaba en plena guerra del Pacífico con Bolivia y con Perú. Por lo tanto, Chile evidentemente se vio con la soga al cuello y decidió ceder el territorio patagónico. A esto debemos también añadir, como decía anteriormente, la primera parte de lo que fue la pacificación de la Araucanía, chiquilla.
¿Por qué? Porque ahí Profesora, está todo el... Perdón, ¿qué me ibas a decir, David? Dale nomás. es Pregúntame que nomás. faltó un elemento ahí, que fue la toma del estrecho en Magallanes, por William Rebolledo, que fue un Es, acto para marcar soberanía. es que de hecho, antes de entrar, o sea, estos son los conflictos más importantes, pero por eso decía que en la primera parte vamos a ir cómo se va armando el territorio desde comienzo, es decir, aquí no hemos tocado ni a Chiloé y no hemos tocado lo del estrecho. Pero buen dato, David, porque generalmente se omite o se pasa muy por debajo ese tema en el colegio. Así que, bien. A mí Ahora, el año ¿Mm? salió una vez en una de las PSU, salió esa pregunta. De hecho, la tengo por ahí puesta, así que silencio. Las voy a colocar. De hecho, de ahí van a tener que resolver esa pregunta, que fue realmente una de las preguntas macabras. Fue hace como unos 4 o 5 años atrás. Ahora, evidentemente, estos son los conflictos que nosotros tendemos a ver como más importantes, pero no fueron los únicos. Como bien decía David, el proceso de colonización, chiquillos, de conformación del territorio, viene desde la organización de la República, desde lo que pasa con la Constitución de 1822, desde lo que ocurre con Chiloé y, evidentemente, la preocupación que vino después por el Estrecho de Magallanes, que no era un lugar menor. ¿Por qué razón? Porque, evidentemente, dejarlo fuera significaba darle la posibilidad a un país europeo para que se quedara con la principal vía que había en ese periodo. Por lo tanto, chiquillos, todo eso son antecedentes que vamos a revisar hoy día. Y antes de que nos vayamos a recreo, me voy a solamente a mostrarles esto. Esto era Chile, chiquillos, antes, digamos, de 1880, y este es el Chile actual. ¿Qué se podría decir de estos dos mapas? Que nos quedamos más flacos. Que perdimos bastante, nos quedamos bastante más flaquitos. ¿Y qué más? Una ligera reducción. Yo diría que Todavía más que ligera, diría yo. O Es sea, igual evidente, perdimos harto, pero igual fue beneficioso el haber ganado después una parte del terreno arriba, que fue la parte que enriqueció a Chile y lo ayudó a salir de la pobreza, preciso. así es, Tomás. Es decir, perdimos por un lado un territorio bastante significativo, pero eso no quiere decir que nos hayamos empobrecido, ¿eh? Ojo ahí. Perdimos algunas pero cosas que ahora necesitamos. Por ejemplo, con Argentina perdimos el gas, que es un drama para Chile. ¿Ya? pero, Sobre todo, profesora, sí, dime. hay un elemento, porque hay que verlo según la época. En Exactamente. 1880, todo lo que uno conoce como la Patagonia era un lugar súper despoblado, no había agua, entonces los poblados o las ciudades que habían, que eran muy pocas, estaban hacia la costa del Atlántico. Entonces, no había forma. Después, más a principios del siglo XX o a mediados, surgió el tema del petróleo y el gas. Y ahí, claro, uno dice, chuta, perdimos esto, pero en ese momento que se dio, no existía ese concepto. Además, hasta hoy día, es una zona muy poco poblada comparado con el lado chileno. Así es. Pero hay un detalle. ¿Por qué lo sé de Chile? Porque si bien estábamos en un conflicto con Perú y Bolivia, lo cierto, chiquillos, que Darwin, con lo que dijo, de que en el fondo era una zona infértil, dijo, bueno, Chile dijo, en realidad mejor lo perdemos, en vez de estar agarrándonos las mechas. Lo cierto es que es una zona, como bien dice David, sumamente despoblada. De hecho, es muy poco poblada, chiquillos. Pero hay un detalle. Lo cierto es que la Patagonia, digamos, si Chile se hubiese quedado con la Patagonia, lo hubiese podido explotar el turismo, que los argentinos le dan, pero como bomba a esa parte. ¿Ya? De hecho, una de las ciudades más turísticas que existe en la Patagonia Argentina es Bariloche. Por si alguno de ustedes, si es que alguno la conoce o ha oído mencionar de ella, está en la Patagonia Argentina. Por lo tanto, tiene razón David, es la comparación de la época. Ahora, evidentemente, el Salitre no se compara en términos de ganancias a lo que era la Patagonia de esa época. Pero sí, por ejemplo, tomándolo de una perspectiva mucho más contemporánea, duele. Duele haber perdido la Patagonia porque hay cosas que nosotros sí necesitamos de ahí. Pero tenemos harto ahí La que carne. debatir. La carne, por ejemplo, que es una fuente de, y de hecho los argentinos uno de sus principales exportaciones. Y como les digo, como turismo, Chile lo hubiese sacado, pero muchísimo provecho a esa zona. Pero es algo que vamos a debatir largamente en este rato. Ahora, son las 7:05, 7:06, y para darles un poquito de aire, de oxígeno, ¿cierto? Para que respiren, no sea una tirada tan larga, vamos a recuperar la Patagonia. No, pues no vamos a ir peleando con nuestros hermanos argentinos, por ángeles de Dios, no. Tratemos de que sea una cosa pacífica, naturalmente. Ahora,
Les voy a dar 10 minutos, son las 7:06, a las 7:16, no, voy a ser buena, les voy a dar 12 minutos. A las 7:18 para que volvamos y de ahí sigamos viendo todo el proceso de recuperación del territorio. Así que nos vemos, voy a dejar de grabar para que... Chile declara la guerra a Perú y Bolivia. Serán 3 años de intensa lucha. Un ejército de soldados sin uniforme y sin preparación arrasa en Yungay. Defendieron con fiereza la patria y pusieron fin a la Confederación Perú-Boliviana. Postales, un aporte al Bicentenario. ¿Por qué vamos a mencionar este conflicto? Porque si bien no trajo ninguna consecuencia territorial para Chile, eso es importante aclararlo, de todas maneras fue uno de los grandes conflictos que Chile experimentó durante el siglo XIX y que en la prueba siempre lo colocan, chiquillos, como antecedente en cuanto a lo que fue finalmente la Guerra del Pacífico. Por eso lo vamos a tocar aquí, no lo tocamos, por ejemplo, en el periodo conservador, que eso a lo mejor puede ser la consulta a ustedes. Pero para Estefanía, que recién se viene integrando, ¿cierto? Estamos en expansión territorial, hija, así que para que ahí se pongan al orden. Pero bueno, entonces vamos a ver las características esenciales de este proceso, ¿cierto? Para que quedemos más claros todos. Un momento. Ahí, listo. Ya. Entonces, chiquillos, la conformación del territorio fue bien variada, como nosotros estábamos hablando recién, y de hecho, como David también señalaba algunos otros antecedentes. Pero lo cierto es que tiene que ver con ¿qué? Con la modificación de la frontera de Chile. Frontera norte, frontera sur, ¿ya? Frontera este, en este caso. ¿Por qué no incluimos la oeste, chiquillos? Porque eso es más bien una realidad del siglo XX. ¿Ya? Lo que es la delimitación de las 200 millas marinas, por ejemplo, o lo que ocurre con la Antártica, no son temáticas de esta época, son temáticas del siglo XX. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se configura de esta forma el territorio? La primera motivación, chiquillos, es económica. Y ahí volvemos nuevamente al modelo que tenía Chile. Chile tenía un modelo de carácter primario exportador. Por lo tanto, vivía de los recursos naturales que pudiese vender. Desde esa perspectiva, se entiende, por ejemplo, lo que hicieron con Claudio Gay y con otras expediciones, porque lo que importaba era saber cuántos recursos naturales había y cuáles eran, dónde estaban, si se podían explotar o no, el costo de esa explotación. Entonces, ¿había un trasfondo económico en todos estos casos? Sí, en todos, ¿ya? Y además, especialmente lo que ocurre en el sur de Chile, era una cuestión de control efectivo. ¿Por qué? Porque Chile, por ejemplo, tenía como límite importante geográfico, ¿cierto?, el Estrecho de Magallanes. El tema, chiquillos, es que el Estrecho de Magallanes no era cualquier lugar. ¿Por qué razón? Porque en el siglo XIX el Estrecho de Magallanes, chiquillos, era la única vía que conectaba de buena forma a América con Europa. Por lo tanto, el país que tuviese ese lugar podía sacarle recursos a la zona. Por ende, fue objeto de miradas el Estrecho de Magallanes, en particular de Francia, que quería hacerse de esa zona. Y eso obligó a Chile, por ejemplo, a emprender la colonización del extremo sur. Por eso, por ejemplo, ciudades como Punta Arenas, como Puerto Montt, la misma creación del fuerte Bulnes, chiquillos, no es antojadizo. Tiene esa función y a eso respondió. Ahora, evidentemente, también, por ejemplo, la Araucanía era una situación de control efectivo. ¿Por qué motivo? Porque la Araucanía, hay que recordarla, es una zona, ¿cierto?, que cortaba en cierta manera a Chile. ¿Por qué motivo? Porque dejarla, ¿cierto?, con control exclusivo a los mapuches significaba que el Chile españolizado, por decirlo así, quedaba fragmentado. Por lo tanto, también fue una motivación que estuvo en esa zona, aunque fue más bien la económica la principal. Y como veíamos antes de irnos a la tanda de recreo, ¿cierto?, hubo estrategias tanto bélicas, es decir, conflictos de guerra, y otras que fueron acuerdos, negociaciones. Por lo tanto, fueron diplomáticas. Ahora, una de las grandes consecuencias que tuvo este proceso, ¿cierto?, fue la incorporación de personas que eran consideradas, ¿cierto?, de etnias originarias o de pueblos originarios. ¿Cuál es el punto? Y donde Chile ha estado naturalmente al debe, es que estas personas no necesariamente tuvieron, chiquillos, los mismos derechos que los ciudadanos chilenos comunes y silvestres.
fue lo que pasó, por ejemplo, con los pascuenses, que recién, hacia 1960, lograron, chiquillos, ser considerados como parte del territorio nacional. ¿Para qué decir los mapuches con toda la problemática que tienen? Por lo tanto, por eso les decía al principio de la clase que muchos de los problemas que tenemos hoy con nuestros pueblos originarios vienen desde este periodo precisamente. Ahora, el mapa, como vimos, ¿cierto?, tiene enormes cambios, pero no van a ser los únicos como nosotros vamos a seguir viendo, ¿ya? Ahora, el primero que nosotros tenemos que recordar, y ahí, David, te cedo el mérito, porque de hecho los demás chiquillos habitualmente no ven este tipo de cosas mucho en el colegio, pero para poder hablar de una historia territorial de Chile, lo primero que tenemos que decir es que el primer conflicto se dio después de la independencia. ¿Tiene que ver con los españoles? Sí. ¿Por qué? Y aquí les voy a devolver un poco de independencia. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes recuerdan, cuando Chile, ¿cierto?, pasa lo de Chacabuco, los españoles, los realistas, se van hacia el sur, se van a Talca. Sin embargo, los patriotas, digamos, los persiguen y los siguen haciendo, digamos, retroceder. Pasaron por Concepción, pasaron por Valdivia y finalmente se quedaron en Chiloé. ¿Por qué en Chiloé? Era una zona mucho más alejada, tenían comunicación por vía marítima. Así es. Y era muy difícil de llegar para los patriotas chilenos, porque evidentemente, chiquillos, el canal de Chacao ahí es a lo suyo. Por lo tanto, para poder llegar y sacar a los españoles de ahí, naturalmente los patriotas, ¿cierto?, tenían que cruzar, digamos, un océano entero. Por ende, o sea, perdón, en estricto rigor el océano, a pesar de que se llama Canal de Chacao, pero es parte del Pacífico. Por ende, tenían que cruzar, ¿cierto?, prácticamente el océano para poder ir a perseguirlos. Sin embargo, y aquí nuevamente vamos a rescatar el rol militar que hubo en este sentido, el general Ramón Freire, chiquillos, empieza, ¿cierto?, la conquista definitiva del territorio chileno. ¿Por qué motivo? Porque para los patriotas de esa época, ya, digamos, la élite criolla nuestra, era un peligro que los españoles todavía existieran en Chile. Por ende, Ramón Freire, que fue, como ustedes recuerdan también, fue el último director supremo que tuvo nuestro país, emprendió, ¿cierto?, en su calidad de militar, esa última expedición. No fue fácil porque los españoles no rindieron el sitio, pero en las batallas de Pudete y Bellavista finalmente se logró que los españoles se decidieran a irse de Chile. Eso fue, chiquillos, básicamente, no sé si alguno de aquí vive en Chiloé, de los que están aquí en clases. Ninguno de Chiloé, ¿cierto? ¿Sí? ¿Marco? Sí, yo sí, sí. Ya. Esa zona fue fundamentalmente, y usted me imagino que debe conocer el lugar que voy a mencionar, fue la zona en las cercanías de Ancud. De hecho, Ancud tiene un fuerte pero precioso. No sé, Marco, si usted lo conoce. Sí, yo soy de acá, o sea, soy de Ancud. Ese fuerte es maravilloso. Y de hecho, uno de los atractivos turísticos, chiquillos, porque si ustedes suben al fuerte, yo no les voy a mostrar fotos aquí, pero yo fui hace el año antepasado, fui al fuerte Ancud y tomé varias fotos y tiene jardín, de hecho, arriba. Ustedes pueden tomarse fotos, están todos los cañones. Y de hecho, si quieren así como divertirse, hay un trauco también afuera para que ustedes puedan tomarse fotos, una persona que se disfraza de trauco. Y es muy, muy, muy bonito. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí está bien explicado o detallan por lo menos cómo fue el proceso de conquista. Por lo tanto, con Chiloé ya se logra un primer punto importante, que Chile queda efectivamente controlado bajo manos nacionales sin ninguna gota de, digamos, españoles. Evidentemente, chiquillos, la herencia quedó desde la perspectiva arquitectónica, ¿cierto?, de las ciudades, pero en general los españoles como conglomerado salieron expulsados de Chile con la ocupación de Chiloé. ¿Ya? Ese es como primer punto importante. Ahora, la colonización en ese minuto llegó hasta ese lugar. ¿Por qué no llegó más al sur, chiquillos? Porque en primera instancia lo habían intentado los españoles, pero las expediciones que habían habido, chiquillos, no funcionó ninguna. Y la gente murió congelada, de hecho, en el sur.
Por lo tanto, ya después, cuando venga esta preocupación por el fuerte Bulnes, es que va a resurgir esa necesidad y se van a fundar estas ciudades. Por lo tanto, aquí ya tenemos un hito bastante importante. Luego está lo que establece jurídicamente Chile. ¿Por qué razón? Primero porque los patriotas ya se habían preocupado de eso, ¿ya? Es más, el primer censo, ¿sabe lo que es un censo? ¿Sabe lo que es un censo, chiquillos? Sí, es como el conteo de los habitantes. Brillante. Muy bien, Karen. Conteo de los habitantes. El censo, ¿cierto? Es un conteo periódico de los habitantes. ¿Para qué? Para evidentemente, chiquillos, saber, ¿cierto? ¿Qué características tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuántos son? ¿De qué rangos etarios hay? Etcétera. ¿Por qué lo menciono? Porque los patriotas no hicieron expediciones, ¿cierto? No en el contexto de conocer nuevos territorios, pero sí hicieron el censo. El primer censo, de hecho, chiquillos, fue en 1813. Es decir, lo que sería, ¿cierto?, la época de carrera. Por lo tanto, allá hay una preocupación. Luego, evidentemente, la Constitución del 33, que es la más estable, en la de 1822 también hubo una alusión al territorio, pero en la de 1833 también se reconoce que Chile es un territorio independiente. Miren, de hecho, lo que toma la Constitución del 33. El territorio chileno se extiende desde Atacama hasta el Cabo de Hornos, Polo Sur, desde la cordillera hasta el Mar Pacífico. Es decir, ¿a quién está dejando fuera? ¿A qué parte de Chile? Isla de Pascua, de hecho, no cuenta. Ya, muy bien, Estefanía. ¿Y cuál es el otro lugar que a nosotros nos llama la atención de eso? El norte, Arica. Arica, y además deja fuera la Patagonia. Es decir, Chile excluye, sin quererlo, o de manera inconsciente probablemente, a lo que era la Patagonia. Por lo tanto, deja solo esta parte, como la parte, digamos, pacífica nuestra, excluyendo lo que era la Patagonia. Por lo tanto, le dio pie naturalmente, chiquillos, a los argentinos de ir a buscar ese territorio. Chile no lo estaba reconociendo como suyo. Y es más, en ese tiempo, en lo que fue la República Conservadora y después de la independencia, evidentemente hubo territorios que tuvieron que los fue dejando Chile. Por ejemplo, Mendoza. Mendoza, chiquillo, durante mucho tiempo fue de Chile, pero terminó cediendo las manos a Argentina. Por lo tanto, ahí ya tenemos un punto importante. Luego de que hace este reconocimiento, ¿qué es lo que hace Chile? Chile decide, chiquillos, hacer misiones. Ahí es donde viene lo que ustedes conocen de el explorador, ¿cierto? Claudio Gay. ¿Qué es lo que hizo Gay? Claudio Gay era naturalista y él lo que hizo, ¿cierto? Fue, en estricto rigor, encabezar para el Estado chileno una misión en la cual él recogió todas y cada una de las especies que había en Chile, arbóreas, arbustivas, y ver qué provecho tenían. Es decir, él hizo un auténtico, chiquillo, muestrario con todo lo que había en Chile. Ahora, esa petición no fue antojadiza. ¿Ya? ¿Por qué lo hizo? Porque en estricto rigor, Chile necesitaba saber, como lo habíamos visto al principio, de cuáles eran los elementos que existían en nuestro país para ser probablemente explotados. Por lo tanto, este señor se dedicó a eso. ¿Ya? No lo hizo con otra, digamos, misión. ¿Ya? No lo hizo por su cuenta. Es más, este señor, Claudio Gay, fue contratado en 1830. Y evidentemente, este señor, chiquillos, trabajó hacia más o menos el año 1842 en nuestro país. Y durante esos años hizo varias expediciones. Por eso a él se le reconoce también uno de los fundadores del naturalismo en nuestro país, uno de los principales científicos del siglo XIX. ¿Ya? Y de hecho él hizo una presentación, como les decía, de historia natural. Y entregó sus resultados al gabinete de historia natural que se llamaba en esa época, y ellos obviamente tomaron esto en acción y empezaron a delimitar qué cosas se iban a explotar en nuestro país.
¿ya? Por lo tanto, fue bastante importante en ese sentido. Por ende, como ustedes se podrán dar cuenta, ya hay una preocupación de las autoridades del periodo. Ahora, evidentemente, la colonización de los alemanes tampoco fue antojadiza. ¿Por qué? Porque producto de los estudios de Claudio Gay, se dieron cuenta que la zona mapuche tenía un alto potencial triguero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ciclo económico había estado empezando en ese periodo? ¿Qué ciclo económico teníamos en Chile en esa época? Esa materia la vimos. ¿Nadie se acuerda? Qué triste. ¿El guano? Es un poquito antes. Cerca, pero no. No es ese. ¿Cuál era? Miren, les voy a poner les voy a dar una pista. ¿Cuáles eran los dos ciclos que había en el periodo conservador? ¿No? Ya. Entonces, entre 1830 y 1850 estuvo la plata. Y el otro que empezó en esta época, producto de la fiebre del oro en California y Australia, fue el trigo. Por lo tanto, el descubrimiento que hace Chile es casi paralelo al inicio del ciclo del trigo. Por ende, y aquí no quiero que me tiren arena, pero piensen ustedes de una perspectiva económica. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si descubren un territorio que tiene trigo y, digamos, quieren tener más ganancias? ¿Qué hubiesen hecho como es lógico en ese territorio? ¿Qué hubiesen tratado de hacer? Se explota. Explotarlo, ¿cierto? Pero ahí había un problema. ¿Cuál? Precisamente los mapuches. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Carrera y O'Higgins habían sido bastante respetuosos con los mapuches. Lo habían dejado casi chiquillo en una posición autónoma. Por ende, sacarlos de esa posición era complejo para evitar un alzamiento. Y si a eso le sumamos que había muchos chilenos que no querían irse a esa zona, es ahí donde al gobierno se le ocurrió buscar en la opción extranjera. Y justamente, si vamos a la historia paralela de Europa, en esa época estaban ocurriendo las unificaciones de Alemania y de Italia, sumado a la ola de revoluciones liberales que habían en el periodo. Por lo tanto, Chile dijo, aquí está la mano, voy a invitar a europeos. Además, y aquí sumamos el último factor, hay un factor geográfico bien importante. El sur de Chile, chiquillos, es bien parecido en temperaturas y por característica lo que es el invierno europeo. Por lo tanto, si el europeo se venía para acá, no se sentía tan alejado en términos climáticos. Por ende, estaban todas las condiciones dadas. ¿Ya? De ahí que la colonización, de hecho, Javier, a eso mismo me estoy refiriendo. Todos esos factores, Javi, se permitieron la llegada de los alemanes. Ahora, no fue tan simple. ¿Por qué? Porque Chile evidentemente tuvo que viajar a buscarlos allá. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los dos principales chiquillos agentes colonizadores? Bernardo Filippi, en el gobierno de Bulnes, y Vicente Pérez Rosales. No sé si a alguno de los dos les suena. En el gobierno de Montt. Estamos hablando nuevamente del periodo conservador. Por lo tanto, ellos viajaron con una misión súper clara, chiquillos. Convencer a los alemanes especialmente de que se vinieran a Chile. Ahora, ¿por qué? Porque habían dictado una ley de colonización que además de todo les daba facilidades para emprender negocios, les daba facilidades para tener industrias y les daba facilidades de terreno. Por ende, es aquí donde empieza el conflicto con los mapuches. Porque ese terreno, ¿cómo lo iban a sacar de ahí? ¿Cómo iban a lograr pasarle terrenos de mapuche a los alemanes? Expropiando. Expropiando. Por lo tanto, usaron todos los recursos legales que son, digamos, como por ahí dijeron en la televisión en algún momento, son legales pero no éticos. ¿Qué es lo que hicieron?
hicieron firmar documentos en blanco a los mapuches. Los emborrachaban para que firmaran, digamos, esos documentos. O les hacían creer, por ejemplo, que eran para otra cosa. Por lo tanto, fueron quitándoles las tierras. Y obviamente esas tierras después pasaron por el conservador de bienes raíces y se quedaron para los alemanes. Por lo tanto, el foco, chiquillos, fue el sur, ya por esta característica geográfica especialmente. Y es aquí donde vienen las primeras escaramuzas con los mapuches, porque evidentemente hubo alzamientos. De hecho, chiquillos, hacia 1860 se dieron parlamentos. No sé si alguien se acuerda de lo que eran los parlamentos. Si vieron colonia, podrían quizás acordarse lo que era. No sé si alguno se acuerda de lo que eran los parlamentos. Ay, perdón, voy a apretar mal el teléfono. ¿Qué era el parlamento? ¿Nadie se acuerda de lo que era? Ya, veo que no. Los parlamentos eran reuniones pacíficas, eran reuniones de paz que hacían mapuches con españoles. Reuniones o acuerdos de paz que hacían mapuches con españoles. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en estricto rigor, lo que ellos querían era que los mapuches se dieran las tierras. Por lo tanto, hacían a la española, es decir, digamos, evidentemente los parlamentos eran ahora con chilenos, pero la estrategia venía desde la colonia, por lo tanto estas personas se reunían y compartían regalos, llegaban a acuerdos. ¿Cuál es el punto? Que después los mismos chilenos fueron sacando a los españoles por la fuerza de las tierras. Por ende, ahí ya tenemos un punto no menor. Ahora, como les decía entonces, por un tema geográfico y de soberanía, era importante que la zona fuese en el sur. Por ende, y aquí les puse un mapita para que les quedara más clarito, así que los que son sureños de este grupo podrán recordarlo muy bien, los focos de la colonización fueron Osorno, Puerto Varas, Frutillar, Yanquihue, Puerto Montt, ¿ya? Y obviamente, después, digamos, con lo que vino con este deseo, chiquillos, de los franceses de tener el estrecho Magallanes, eso derivó a que Bulnes, ¿cierto?, fundara en 1843 el fuerte Bulnes. ¿Para qué? Para tener un punto de control y evitar que los franceses se quedaran con el estrecho Magallanes. Ahora, inmediatamente se dieron cuenta de que eso no era suficiente. Por lo tanto, en 1849 fundaron Punta Arenas, y en 1851 fundaron Puerto Montt. Ahora, ¿fueron solamente alemanes? No, chiquillos. También llegaron suizos, llegaron franceses en menor medida, que se fueron quedando en el sur de Chile. Les era mucho más cómodo y mucho más tranquilo por el nivel de vida. Por lo tanto, por eso ustedes, si es que no son del sur, y han ido al sur, se habrán dado cuenta que tiene características muy especiales. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han viajado al sur o veranean, por ejemplo, en el sur? Ya. Yo, ¿Qué características tiene el sur? ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes cuando van al sur, aparte del clima, naturalmente? la arquitectura es totalmente diferente. Ya. No sé, Eso por ejemplo, en Puerto Varas es otra cosa. es muy, muy distinta la arquitectura del sur con el resto del país, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Primero porque esos modelos los trajeron los alemanes. ¿Ya? Esa arquitectura, esas casas, incluso el tipo de tejas, chiquillos, no es de Chile. Es made in, digamos, Alemania. Por lo tanto, es un paisaje que les da otra distinción. Incluso la gastronomía también. De hecho, ¿qué es lo primero que usted come cuando va al sur? Eso sí, es que le gustan los dulces, eso sí. Kuchen. Es lo primero que comen, Kuchen, ¿sí o no? Entonces, Sí, es muy rico, de hecho. Y el Kuchen sureño tiene algo muy distinto a los Kuchenes que uno ve, que uno come, digamos, en otras partes del país. Tienen algo especial. En ese tipo de detalles que a lo mejor para ustedes puede ser hasta
de poca relevancia, lo cierto es que ahí se nota que hay un fuerte núcleo de colonización alemana en la zona. Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante, ¿ya? Y obviamente eso va a marcar también las características de esa zona. Son bastante también distintos, incluso hasta en la parte de los apellidos son distintos al resto del país, por ejemplo. Llegaron a Chiloé también, ¿ya? También hay un resto ahí de colonización alemana. Ahora, obviamente, eso va a generar como consecuencia, ¿cierto?, que hay un núcleo inmigrante potente en Chile, chiquillos. Y el núcleo que prevalece hasta el día de hoy, ¿ya? Eso marcó, de hecho, a Chile como una cuna de inmigrantes. Por lo tanto, son aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar. Ahora, vamos a ver cómo andan en las preguntas con respecto a esta materia. Entonces, voy a abrir votación de inmediato para que puedan contestar. Vamos entonces. Vamos, vamos, niños. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ah, ya alcanzaron a contestar todos, menos mal. La gran mayoría de ustedes se cargó a la D. Vamos a ver. Les voy a poner, chiquillos, más preguntas de texto para que vayan reforzando también su comprensión lectora. De acuerdo al texto y al contexto de la colonización alemana en el sur de Chile a finales del siglo XIX, entre los aportes económicos de los inmigrantes alemanes destacan los siguientes. 1. ¿Contribuir al desarrollo de la industria? Sí. De hecho, y aquí me voy a permitir darles un datito, el primer colono que llegó fue Alex Atwater. La primera industria que se formó alemana es de un líquido que ustedes no conocen. Les doy una pista muy importante, exactamente, de un líquido que ustedes no conocen, ¿cierto? Llamado cerveza. Yo me imagino que ustedes no conocen ese elixir, ¿cierto, chiquillos? Jeje. Por supuesto que no. No, me imagino que ustedes lo han visto en el supermercado, pero no lo conocen, vaya, ¿cierto? Solo en las películas. Solo las películas, por supuesto. Creo que una de las Sí. cervezas es la Kunzmann, creo que se llama. No sé, Así ¿o es. no? Kunzmann, Pero esa marca es como alemana. famosa Exactamente. en el sur. Exactamente, Estefanía. De hecho, la Kunzmann hace tremenda exposición de la cerveza en el sur porque no es antojadizo. La Kunzmann, exactamente, Javi. Por lo tanto, para que ustedes sepan, no es menor. La cerveza fue la primera industria que se paró en el sur, chiquillos. Así que, y la trajeron los alemanes. Chile no producía cervezas hasta esa época. Y de hecho, los primeros dos fue Alex Atwater y su pariente, Karl Atwater, para que ustedes sepan. Ahí son los primeros que llegaron y armaron las bases de la colonización alemana. Así que, para que vean, cuando vayan alguna vez a la exposición de la Kunstmann, si que alguien ha ido, por eso la hacen en esa zona. ¿Ya? Porque fue la primera industria que se paró potente en Chile.
Ahora, vamos a ver la segunda alternativa. Diversificar la elaboración de productos derivados de la actividad agropecuaria, evidentemente. Y ustedes dirán, ¿y por qué la cerveza? ¿La cerveza de dónde viene? Como los pillos. De Alemania, ¿no? No, pero ¿de dónde? ¿De ¿De qué? ¿Cuál es el origen? ¿Tiene que ver con la agricultura de la cerveza o no? Perdón, no me expresé bien la pregunta. Ay, sí, sale de. ¿Cómo se llama esa cosita? No, algo de li. ¿O no? De la Es que no se me cebada. acuerdo. Esta cosa. De hecho, son granos y esos granos vienen de la cebada. Así que, ojo, para que nunca se les olvide. De hecho, fue de las primeras cosas que diversificaron aprovechando la característica agrícola. Ahora, lo único que no hicieron los alemanes, y de hecho los felicito porque contestaron muy bien la pregunta, los alemanes no transformaron el modelo exportador, al contrario, lo consolidaron y vieron en él una posibilidad de negocio. Así que, bien ahí, chiquillos. Ahora, vamos a ver la otra pregunta. Esta era la que decía David delante. Y vamos a ver cómo les va en esta, porque esta es más... Esta, chiquillos, fue una pregunta maldita de ese año que salieron todos quejándose. Pero no es una pregunta difícil si ustedes se ponen a hacerla. Intenten a ver cómo les va. Al tiro voy a dejar de compartir y voy a relanzar la votación a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos. Vamos, vamos, que falta poco. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya, aquí estuvo algo más peleado a pesar de que la gran mayoría se fue por la D. Vamos a revisarlo al tiro. Y luego de eso vamos a ir terminando. Oh, pucha, no tomas, pero miren. Ahí usted me dice si era o no era la correcta de ahí. Vamos a revisarla. Durante el siglo XIX, múltiples fueron las vías desplegadas por el Estado chileno para lograr su conformación territorial casi definitiva. Entre estas vías se cuentan la participación en conflictos bélicos, la implementación de negociaciones diplomáticas y otras estrategias derivadas de políticas públicas de expansión territorial, que era lo que estábamos un poco viendo anteriormente. A partir de ello, y según los ejemplos que se indican, ¿qué alternativa es la que presenta una correcta clasificación de los resultados de esta estrategia? La correcta aquí, como ustedes lo colocaron de manera excelente, es la letra D. ¿Por qué razón? Porque la D, ¿cierto? Anexión de Tarapacá y Antofagasta, ¿con qué lo asociamos nosotros? ¿Con qué conflicto? Guerra del Pacífico, muy bien. Diplomática, pérdida de la Patagonia Oriental, esa fue producto del Tratado de Límites con Argentina. Bien pensado. Y la otra, derivada de políticas públicas, fue la incorporación de Isla de Pascua y de Magallanes. La Isla de Pascua nosotros no la hemos visto todavía, pero fue indudablemente de una preocupación del Estado chileno. Por lo tanto, es una política del Estado chileno.
Incluso también podemos catalogarla como diplomática. Y el Estrecho de Magallanes, lo acabamos de ver, que fue una necesidad del Estado chileno de, evidentemente, controlar el territorio producto de la amenaza a los franceses. Por lo tanto, chiquillos, lo he seguido estupendamente bien con esta pregunta porque era la correcta, la D. Así que, bien. Bueno, son las 8, chiquillos, no les voy a quitar más tiempo por hoy día. No les voy a dejar tarea porque no hemos visto todavía este tema completo. Y espero en paz por fin que me dejen esta semana sentarme a terminar de subir el ensayo que tengo para ustedes, porque la idea es que se midan al menos con uno más antes de la prueba. Y como les dije anteriormente, estar atentos porque no sabemos qué va a pasar todavía. Más con lo que dijo hoy el ministro, hay que estar atentos. Sí, Estefanía, de hecho revisamos el ensayo. Lo que voy a hacer, chiquillos, para los que no lo han hecho y no han tenido tiempo, les voy a subir el solucionario en la carpeta del mini ensayo, ¿ya? Para que lo tengan, lo revisen y si tienen alguna duda, como siempre, ustedes saben que me pueden escribir. Así que eso, chiquillos, en un más ratito les subo la grabación de la clase y les voy a subir también el PPT dentro de un rato más. Ya, espérame, Renata, al tiro. Dame un segundito, lo coloco al tiro para que no te... Ahí sí. Era la primera parte, ¿cierto? Ya. Voy al tiro. Un momento que aquí la encontré y la ponemos al tiro. Aquí está. Ya. No sé si se ve. Igual lo voy a agrandar. ¿La ves, Renata? ¿Se ve? Sí, le voy a ¿Sí? sacar una foto Ya. y ya, ahí estoy. Igual en todo caso, Renata, lo voy a subirlo más ratito a la carpeta del Drive? Drive. Sí, para que lo puedan descargar si Ya, lo bacán. necesitan. ¿Ya? Así que eso, pequeñuelos. No les quito más tiempo porque yo sé que es 1:11. Sé que tendrán hambre probablemente. Y nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a terminar ya la expansión territorial y entrar con parlamentarismo para ir cerrando lo que es la prueba. Y chiquillos, si tienen alguna duda, como siempre, ustedes saben, me pueden escribir. Así que les vaya bonito y tengan buen resto de semana.